Las 10 batallas de tanques más épicas de la historia. Antes de seguir con la serie de dinosaurios, hay un episodio que no podía dejar atrás. Las batallas de tanques más grandes y legendarias de todos nuestros tiempos. Desde que los primeros vehículos blindados se arrastraron por los torturados paisajes de las batallas de la Primera Guerra Mundial, los tanques se han convertido en un accesorio increíble de la guerra terrestre. Muchos enfrentamientos entre tanques han ocurrido a lo largo de los años, algunos más significativos y épicos que otros. Aquí hay 10 que necesitas conocer. Por supuesto, para los que juegan World of Tanks, muchas de estas batallas les sonarán conocidas. Este video está en orden cronológico de la batalla más reciente a la más antigua. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. La batalla de 73, Hastings, 1991. Ha sido descrita como la última gran batalla de tanques del siglo XX. Una fuerza estadounidense compuesta por más de una docena de vehículos acorazados M3 Bradley y 9 tanques de batalla M1A1 Abrams dominaron a más de 85 tanques iraquíes que incluían T-55 y T-72. La posterior batalla de la Guerra del Golfo, que tuvo lugar en el desierto iraquí, resultó en una catástrofe completa para las fuerzas iraquíes. Los Estados Unidos tenían una serie de ventajas tecnológicas sobre la Guardia Republicana, incluidos tanques superiores de batalla principal y GPS, lo que permitió la planificación previa del movimiento en oposición a los encuentros a ciegas. Los M1A1 tenían un alcance de 2.500 metros, mientras que los tanques iraquíes presentaban un alcance de 2.000 metros. La Guardia Republicana no tuvo oportunidad. Al final, 85 tanques iraquíes fueron destruidos por tan solo un pequeño puñado de tanques estadounidenses. Vaya pateada de trasero, mi hermano. Número 9. La batalla del Valle de las Lágrimas, 1973. Durante la guerra de Yom Kippur, las fuerzas israelíes lucharon contra una coalición que incluía a Egipto, Siria, Jordania e Irak. El objetivo de la coalición era eliminar las fuerzas israelíes que ocupaban el Sinaí. Era un punto crítico en los altos del Golán. Una brigada israelí se redujo de 150 tanques a solo 7, y los tanques restantes tenían en promedio no más de 4 balas. Pero en el momento en que los sirios estaban a punto de lanzar otro ataque, la brigada fue salvada por una fuerza de socorro al azar compuesta de 13 tanques menos dañados, conducidos por soldados heridos que se habían dado de alta en el hospital. En cuanto a la guerra de Yom Kippur, el combate de 19 días representó la batalla de tanques más grande desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue una de las batallas de tanques más grandes, con 1.700 tanques israelíes, de los cuales el 63% fueron destruidos, y aproximadamente 3.430 tanques de la coalición, de los cuales aproximadamente 2.250 a 2.300 fueron destruidos. Al final, Israel prevaleció. El cese al fuego promovido por las Naciones Unidas entró en vigor el 25 de octubre. Número 8. La batalla de Chowanda. La batalla de Chowanda fue una de las batallas de tanques más grandes después de la Segunda Guerra Mundial. Ambientada en la guerra indo-pakistaní de 1965, enfrentaba a unos 132 tanques pakistaníes, incluidos 150 refuerzos, contra 225 vehículos blindados indios. Los indios tenían tanques Centurión, mientras que los pakistaníes tenían Pattons. Ambos lados utilizaron Shermans. La batalla, que duró del 6 al 22 de septiembre, se llevó a cabo en el corredor Yavi-Chenab, que conecta a Jammu y a Cachemira con la parte continental de la India. El ejército indio esperaba cortar la línea de suministro pakistaní, cortando la ciudad de Sialkot desde Lahore. Los acontecimientos llegaron a un punto crítico el 8 de septiembre, cuando las fuerzas indias se movieron hacia Chowanda. Se unieron aviones pakistaníes seguidos de una severa acción de tanques sobre tanques.
Una batalla de tanques masiva se produjo el 11 de septiembre en la región de Pylora. El flujo y reflujo de la batalla finalmente terminó el 21 de septiembre, cuando las fuerzas indias finalmente se retiraron. Pakistán perdió 40 tanques, mientras que los indios perdieron 120. Número 7. La batalla de Aracourt, 1944. Ambientada dentro de la campaña general de Lorena conducida por el tercer ejército del general George Patton de septiembre a octubre de 1944. Menos conocida batalla de Aracourt fue el combate de tanques más grande liderado por el ejército de los Estados Unidos hasta ese momento. Este compromiso se llevó a cabo en una área geográfica mucho más extensa. La batalla es significativa ya que una fuerza de tanques alemana equipada con Panzers fue derrotada por una fuerza estadounidense principalmente equipada con tanques Sherman de 75 milímetros. También resultó ser un compromiso crítico en el viaje de Patton a Alemania. Al coordinar cuidadosamente el tanque, la artillería, la infantería y el poderío aéreo, las fuerzas alemanas fueron inmovilizadas, lo que permitió que el 21º Ejército de Montgomery atacara en el norte. Cuando todo terminó, las fuerzas de Estados Unidos habían derrotado con éxito a 2 brigadas Panzer y 3 partes de 2 divisiones Panzer. De los 262 tanques desplegados por los alemanes, más de 86 fueron destruidos y otros 114 dañados o quedaron inutilizables. Los estadounidenses, por el contrario, perdieron solo 25 tanques. Número 6. La batalla de Kursk, 1943. Probablemente la batalla más épica de todo este conteo. Después de la derrota de Stalingrado y cuando los alemanes fueron empujados inexorablemente de vuelta a Berlín, los planificadores alemanes decidieron hacer una postura audaz, si no fútil, en Kursk con la esperanza de recuperar la iniciativa. El resultado global fue el mayor compromiso prolongado de armadura pesada en la guerra y uno de los enfrentamientos blindados individuales más grandes en la forma de la batalla de Prokhorovka. Los números son casi imposibles de comprender. 3.000 tanques alemanes contra casi el doble de tanques soviéticos. Pero como los tragacombustible alemanes demostraron una y otra vez, podían defenderse en el campo de batalla a pesar de ser superados en número y enfrentar una maquinaria tecnológicamente superior, aunque los Tigres y los Ferdinand estaban empezando a cerrar esa brecha. El resultado fue, en palabras del historiador Anthony Beevor, un partido de lucha. Un comandante de tanques SS logró destruir 22 tanques soviéticos en menos de una hora. Los soldados rusos se acercaron a los tanques enemigos con valentía suicida, acercándose lo suficiente como para arrojar minas debajo de las vías de los tanques. Es importante notar que fue tanto una batalla de tanques como una batalla aérea. Después de 8 días de esto, el ataque se detuvo. Aunque los rusos ganaron, perdieron 5 vehículos blindados por cada Panzer alemán destruido. En términos de números reales, los alemanes perdieron alrededor de 760 tanques y los rusos alrededor de 3.800, para un total de 6.000 tanques y cañones de asalto destruidos o gravemente dañados. En términos de bajas, los alemanes perdieron 54.182 hombres y los rusos 177.847. Aunque desequilibrados, los rusos prevalecieron y, como señala Beevor, el sueño persistente de Hitler de asegurar los campos petrolíferos del Cáucaso fue destruido para siempre. Número 5. La segunda batalla del Alamein, 1942. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la campaña en África del Norte y la única gran batalla de tanques ganadas por las fuerzas del Commonwealth británica sin la participación directa de los estadounidenses, pero la presencia estadounidense se sintió con certeza en la forma de 300 tanques Sherman para un total de 547 tanques enviados a Egipto desde los Estados Unidos. Se luchó desde el 23 de octubre hasta noviembre de 1942. Enfrentó al meticuloso y paciente general Bernard Montgomery y sus fuerzas contra los Erwin Rommel, el astuto Desert Fox.
Desafortunadamente para los alemanes, Rommel estaba extremadamente enfermo y se vio obligado a retirarse a un hospital alemán antes de que estallara la batalla. Para colmo de males, su relleno temporal, el general Georg von Stumme, murió de un ataque al corazón durante la batalla. Los alemanes también estaban plagados de problemas de suministro, especialmente escasez de combustible. Fue una receta para el desastre. El octavo ejército reestructurado de Montgomery lanzó un ataque en dos frentes. La primera fase, Operación Lightfoot, consistió en un poderoso bombardeo de artillería seguido de un ataque de infantería. Durante la segunda fase, la infantería despejó el camino para las divisiones blindadas. Rommel, que regresó al deber en la desesperación, se dio cuenta de que todo estaba perdido y telegrafió a Hitler en consecuencia. Tanto el ejército británico como alemán perdieron alrededor de 500 tanques, pero las tropas aliadas no tomaron la iniciativa después de la victoria, permitiendo que los alemanes tuvieran tiempo suficiente para retirarse. Pero la victoria fue segura, lo que llevó a Winston Churchill a declarar: esto no es el final, ni siquiera es el principio del fin, pero tal vez es el final del comienzo. Número 4. La batalla de Brodie, 1941. Hasta Kursk en 1943. Esta fue la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial y la más grande de la historia hasta ese momento. Tuvo lugar en los primeros días de la Operación Barbarossa, cuando las tropas alemanas avanzaron rápidamente y con relativa facilidad a lo largo del frente oriental. Pero en el triángulo, formado por las ciudades de Dubno, Lutsk y Brodie, surgió un enfrentamiento en el que se enfrentaron 800 tanques del eje contra 3.500 contrapartes rusas. La batalla duró 4 agotadoras jornadas que finalizaron el 30 de junio de 1941 con una resonante victoria alemana y una retirada rusa a gran escala. Sin embargo, fue durante la batalla de Brodie cuando los alemanes probaron por primera vez los T-34 rusos, tanques prácticamente impenetrables a las armas alemanas. Pero debido a una serie de ataques aéreos de la Luftwaffe que destruyeron unos 200 tanques soviéticos solos y pobres maniobras tácticas, los alemanes prevalecieron. Además, se estima que el 50% de las pérdidas operacionales soviéticas de vehículos blindados se debieron a deficiente logística, escasez de suministro y problemas técnicos. El total de tanques rusos perdidos ascendió a 800 en comparación con 200 tanques alemanes perdidos. Número 3. La batalla de Arras, 1940. No debe confundirse con la batalla de Arras de 1917. Este combate de la Segunda Guerra Mundial presentó la fuerza expedicionaria británica contra los Blitzkrieg alemana, ya que avanzó rápidamente hacia la costa francesa. Los batallones de infantería se dividieron en 2 columnas para el ataque que tuvo lugar el 21 de mayo. La columna de la derecha inicialmente avanzó rápidamente, tomando varios prisioneros alemanes, pero pronto se toparon con la infantería alemana y la SS, respaldadas por apoyo aéreo. Sufrieron grandes pérdidas. La columna de la izquierda también disfrutó de un éxito temprano antes de toparse con la oposición de las unidades de infantería de la 7ª División Panzer del Brigadier Erwin Rommel. La cobertura francesa permitió a las tropas británicas retirarse a sus posiciones anteriores esa noche. Frankfurt había terminado y al día siguiente los alemanes se reagruparon y continuaron su avance. Frankfurt tomó alrededor de 400 prisioneros alemanes e infligió un número similar de bajas, así como la destrucción de varios tanques. La operación había perforado mucho más allá de su peso. El ataque fue tan feroz que la 7ª División Panzer creyó que había sido atacada por 5 divisiones de infantería. Curiosamente, algunos historiadores creen que este feroz contraataque fue lo que convenció a los generales alemanes a detenerse el 24 de mayo, un breve descanso en la Blitzkrieg que le permitió a la BEF un tiempo adicional para evacuar a sus tropas durante el milagro de Dunkerque. Número 2. La batalla de Khalkhin Gol,
1939. La primera gran batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial enfrentó al ejército rojo soviético contra el ejército imperial japonés a lo largo de la frontera de Mongolia y Siberia. Situado en el contexto de la guerra sino-japonesa de 1937 a 1945, Japón afirmó que el Kangin-gol marcó la frontera entre Mongolia y Manchukuo, mientras que los soviéticos insistieron en una frontera que se extiende más al este. Las hostilidades se produjeron en mayo de 1939, cuando las tropas soviéticas ocuparon el territorio en disputa. Después de algunos éxitos japoneses iniciales, los soviéticos respondieron con 58,000 tropas, casi 500 tanques y unos 250 aviones. En la mañana del 20 de agosto, el general Georgi Zhukov lanzó un ataque sorpresa después de simular una postura defensiva. A medida que se desarrollaba el día brutal, el calor se volvió opresivo, alcanzando los 40 grados Celsius, haciendo que las ametralladoras y los cañones se atascaran. Los tanques T-26 de los soviéticos superaban a los obsoletos tanques japoneses, cuyas armas carecían de proyectiles perforantes, pero los japoneses lucharon desesperadamente, incluido un momento dramático en el cual el teniente Sadakaji cargó un tanque con su espada samurái hasta que fue derribado. El cerco ruso resultante permitió la aniquilación completa de la fuerza del general Komatsubara, lo que resultó en 61,000 bajas. El ejército rojo, por el contrario, sufrió 7,974 bajas y 12,551 heridos. La batalla marcó el comienzo del ilustre liderazgo militar de Zhukov durante la guerra, al tiempo que demostró la importancia del engaño y la superioridad tecnológica y numérica en las guerras de tanques. Número 1. La batalla de Cambrai, 1917. Se luchó a finales de 1917. Esta batalla del frente occidental fue la primera gran batalla de tanques en la historia militar y el primer gran uso de armas combinadas a gran escala, marcando un verdadero punto de inflexión en la historia de la guerra. Como señala el historiador Hugh Strachan, el mayor cambio intelectual individual en la guerra entre 1914 y 1918 fue la batalla de armas combinadas. Se planificó alrededor de las capacidades de las armas en lugar de la infantería. Y al combinarse, Strachan se refiere al uso coordinado de artillería sostenida y progresiva, infantería, aviones y, por supuesto, tanques. El 20 de noviembre de 1917, los británicos atacaron en Cambrai con 476 tanques, 378 de los cuales eran tanques de combate. Los horrorizados alemanes fueron atrapados completamente por sorpresa cuando la ofensiva forjó una penetración de 4,000 yardas a lo largo de un frente de 9 kilómetros. Fue un avance sin precedentes en una guerra de sitio, por lo demás estática. Los alemanes finalmente se recuperaron después de lanzar contraataques, pero la ofensiva liderada por tanques demostró el increíble potencial de la guerra móvil y mecanizada, una lección que se aprovechó justo un año después en el empuje final hacia Alemania. Estas fueron los 10 combates de tanques más épicos de la historia. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.